Editores. Simplemente Editores, la editorial que tiene el agrado de haber publicado ya 8 libros de Diego Muñoz Valenzuela y vamos en el segundo libro de Yuri Soria Galvaro. Esta vez vamos a presentar en conjunto los 2 libros, dado que ambos son amigos, son compinches, anduvimos juntos en Guadalajara y ahí hicimos la presentación también en conjunto, así que vamos a presentar primero El cóndor en el agua. Nos ayudará en la presentación el periodista Rodrigo Pincheira y nos van a conversar del cóndor en el agua de Yuri Soria Galvarro. Yuri Soria Galvarro viene de Puerto Montt, llegó ayer, pero él es de más lejos, él es de Cochabamba, nació en Cochabamba, Bolivia. Según se dice, cuenta la historia, es el único biólogo marino boliviano en los mares australes. Y no es chiste. Y no es chiste. Y después hablaremos, bueno, después tendremos una conversación ahí entre los 3, así que los dejo con Rodrigo, que presentará El cóndor en el agua de Yuri Soria. Ambos libros están en nuestro stand de la librería del GAM, que está ahí en la mitad de la feria. Así que los esperamos ahí si alguien quiere comprar el libro de Diego o de Yuri. Muchas gracias. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad no sé si un honor, pero o algo parecido, presentar este libro de Yuri, a quien conozco de cuando era un chico en Puerto Montt. Llegó ahí con su familia, yo casualmente vivía ahí, así que lo conocí con uniforme a Yuri, y ahora con otro uniforme, digamos, el uniforme de escritor. Entonces, bueno, he preparado un texto esta en su novela, El cóndor en el agua, ¿no? Y este texto, como dicen los cantantes, dice más o menos así. Óscar Barrientos afirma que El cóndor en el agua se trata de una singularísima y fascinante novela con la aventura, con páginas impregnadas por la sal de los mares a bordo de un navío tras la pesca del bacalao, en cuyo interior afloran los oscuros rostros de la maledicencia y el sustrato de la vida cruzada por historias conmovedoras. Si nuestro país, dice Barrientos, de debacles históricas y telúricas, asume su condición de una patria marítima y accidentada, deberá leer esta novela como una travesía que surca la cartografía del corazón humano. En tanto, el crítico de La Tercera, Andrés Gómez, comenta que El cuerpo de un cóndor sobre el mar es una visión inusual. Con las alas abiertas en las frías aguas del estrecho de Magallanes, bien puede confundirse con un náufrago o un ahogado. Esta es la imagen que vieron los tripulantes del Amanecer al salir de Punta Arenas rumbo a Malvinas para pescar bacalao. El barco ilegal tenía una tripulación de 76 hombres y era un infierno flotante de delincuentes en penitencia. Podría sumar a estos comentarios que esta es, sin duda, una novela marítima que recoge la tradición de esa narrativa ya clásica, desarrollada magníficamente por autores como Melville, Jack London, Julio Verne, Conrad, Hemingway, Dugas, Cavafis, Virginia Woolf y nuestro propio Francisco Coloani y, por supuesto, Lucho Sepúlveda. La ficción náutica o novela marítima históricamente pone el mar como escenario, la lucha del hombre frente al océano con todas sus aventuras y desventuras, que incluye, por supuesto, el viaje, desde Ulises en adelante. Los tópicos de este tipo de narrativa son el héroe, mayoritariamente masculino como personaje central, el conocimiento y la descripción de la cultura y el lenguaje marino. Todo eso tiene la novela de Soria Galvarro. Pero hay más. Su escritura es precisa, en la cuerda del relato breve, realista, con algo de la tradición norteamericana del minimalismo, del control de la exposición narrativa, tal vez cercana a Carver o Alice Munro. Es un relato enmarcado, porque Soria, saltándose algunos convencionalismos, pone hacia el final un dilema
hacia el final del relato, al contarnos en el epílogo un crimen y en el purgatorio la soledad de las islas, dejándonos algunos enigmas inesperados. Todo eso y más. Sin embargo, yo quisiera poner el acento en otro asunto, en un asunto tal vez secundario, pero que a mí me llamó muchísimo la atención, y que tiene que ver con un aparatito que son los binoculares, los prismáticos o el largavista que el narrador tiene, pierde, se compra y le regala uno al capitán. La definición clásica dice que los prismáticos son anteojos que en su interior disponen de tubos con prismas que permiten la ampliación de las imágenes. Estos anteojos se utilizan para observar objetos que se encuentran a gran distancia, ver de cerca lo que está lejos. La novela comienza, más o menos la cuarta línea, con el siguiente párrafo. Desde lejos era una mancha negra y se distinguía apenas su anillo blanco del cuello. Al acercarnos parecía un viejo con el poncho empapado, tratándose de mantener a flote. Una visión que de lejos engaña, que está tal vez distorsionada, no parece lo que es, aunque era raro ver un cóndor caído en el agua, en esos mares del extremo sur. Esta imagen descolocada, descentrada, parece adelantar todo el relato que sigue. Hay un desacomodo, una inconformidad, un desequilibrio, un ruido, tal vez una náusea que intuye la caída. En el epílogo, el protagonista busca sus binoculares, se corta la luz y solo ve siluetas antes de la catástrofe final, el hundimiento. Y en el purgatorio, casi ya en las páginas finales, Soria dice: la luz de la lámpara parafina en la casa de Rolando crece en el horizonte y me vuelve a la realidad. Podíamos citar aquí la tesis del régimen escópico de la modernidad desarrollada por el crítico Martin Jay, el dominio por el sentido de la vista, algo que no había sucedido en la era premoderna y que obviamente en este tiempo, tal vez posmoderno, parece hegemonizar y construir la realidad. Al referirnos a las imágenes emergentes en una sociedad y en una época, entendemos el modo de ver esa sociedad, ligado a sus prácticas, valores y a otros aspectos culturales, históricos y epistémicos. Pero, ¿qué es un modo de ver? ¿Qué implica? ¿Cómo se constituye? ¿Qué límites tiene? ¿Y cuál es su relación con lo social, lo político, lo cultural, en este caso lo marítimo? Un modo de ver configura, regula, marca límites hacia adentro, habilita qué se ve y a su vez qué es lo que se esconde, lo que se niega, lo que se reconstruye y en este caso lo que se ficciona en los mares del extremo sur. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Diego, Alcázar, ¿tú también leíste la novela? Sí, claro, no, yo quiero apuntar y quizá preguntarte algunas cosas también, Yuri. Dale. Yo lo primero que puedo decirles, digamos, como lector de esta novela, El cóndor en el agua, es decirle que es un texto que se lee vertiginosamente porque es muy entretenido, es muy vibrante, nos trae lo mejor de la narrativa marítima, ¿no? De la aventura, del viaje, de la dureza de la vida de los hombres que están sobre estos navíos y que es algo que Yuri conoce porque no es como Emilio Salgari que escribía desde la enciclopedia, digamos, de lo que ocurría. A mí me encanta Emilio Salgari, no lo digo como crítica, pero ahí la fuerza de la imaginación es algo maravilloso. Pero Yuri sabe de lo que habla, conoce esos personajes, sabe de los navíos, de la vida dura que hay en esa zona. Entonces eso ya es de por sí muy interesante. Ahora, la imagen con la que se parte, la imagen que da título a la novela, es una imagen potente y no me voy a meter en explicarles eso porque es lo que ustedes tienen que leer. Es una novela intensísima que se consume deliciosamente, digamos, y muy rápido, digamos. En el fondo da lata llegar al final, por supuesto, digamos, porque queda uno con gusto a poco. Y
Y aquí hay una clave que me da espacio también para preguntarle a Yuri. En el fondo hoy día, si le preguntáramos a uno de los maestros rusos del siglo XIX, diría, esto es un cuento breve, digamos, incluso, digamos, ¿ah? 56 páginas, si no me equivoco, digamos, Google habría dicho esto, ¿ah? Es un cuentito, digamos, ¿ah? Pero las cosas también han ido cambiando, la brevedad, digamos, por ahí apareció el microrrelato en el siglo pasado y revolucionando un poco el tema de la brevedad. Y la experiencia de la escritura de una novela versus el cuento, versus el microcuento incluso, yo diría que a uno le va enseñando ciertas cosas. Digamos. Yo lo que aprendí en el camino es que la modalidad de escritura son muy distintas. Entonces esto no es cosa de llegar y ponerse a escribir una novela y escribir un cuento entre medio. Digamos. Esto se escribe en tirada. O lo abandonas y lo retomas, pero son extraordinariamente diferentes. Entonces uno dice, bueno, vamos moviendo estos límites. Y para allá va la pregunta, Yuri, ahí te preparas tú. ¿Qué diferencia hay entre la novela y la novela breve? Siendo que estos límites también han ido cambiando mucho con el tiempo, digamos. Entonces, Yuri tensiona el concepto de novela breve para llevarlo a lo que podría ser su mínima expresión, 56 páginas. Hoy día se habla de micronovela, que son novelas escritas como cuentitos cortos que tienen una conexión entre sí, y yo conozco varias micronovelas que son más extensas, digamos, que esta novela de Yuri. Pero bueno, quiero decir, se tensiona el concepto y se pone a prueba. Y yo diría que para mí, digamos, ahí anticipo mi respuesta, que es algo que tiene que ver con una cuestión que no es el dilema de la longitud de la escritura, de la cantidad de páginas, digamos, que es insuficiente, sino que es más bien de la concisión. O sea, yo diría, esta es una novela porque es concisa. Y cuando hablo de concisa estoy hablando de densidad de significado. O sea, la historia que al menos yo construyo como lector al leer esto es una historia mucho más extensa, mucho más detallada que la que está contada aquí. Porque Yuri me la sugiere, así, de manera elíptica, dice cosas que no están dichas aquí, ahí. También como que lo no dicho puede ser tan importante como lo dicho. En ese sentido, entonces, el tema de lo que digo, la concisión, máximo de significado, mínimo de significante, se diría ahí. Lo cual no significa que sea un resumen, si la gracia está en eso, digamos, sino que está la cantidad precisa de ideas, de trama, de sugerencias, de personajes, para que eso sea virtuoso, para que la literatura sea virtuosa. Entonces, ahí te hago el pase, Yuri, digamos, de tu experiencia en esta longitud de escritura, tú que has incursionado allá en la novela, ¿qué nos puedes contar de eso? Gracias, Diego, por tus elogiosas palabras. Sí, bueno, hay uno cuando parte... Yo me he declarado novelista, digamos, y ya me declaré novelista cuando llevaba una sola novela. Pero he leído muchas, también he leído muchas novelas. Y esta segunda novela, que efectivamente yo creo que es una novela, es una nouvelle, como dicen los franceses, a medio camino, algo muy breve. Yo creo que lo que diferencia con un cuento es la estructura, ¿no? El cuento, también hay quien cree que es un cuento largo, no tengo problema con eso de los géneros. Por la estructura, que un cuento es como un tema, una historia que se desarrolla de principio a fin. Esta novela creo que tiene algo de eso también, pero la estructura clásica de la novela, que es un tronco central y ramas, aquí está más o menos explicitada. Hay historias paralelas y otras cosas que podrían desarrollarse o no concluir. Y yo también tuve dudas cuando tenía el texto ya medio armado de engrosarlo más. De hecho, era más breve todavía, algo creció. Pero creo que justamente una de las virtudes era que era medio vertiginoso, medio rápido y quizás engrosándolo iba a salir otra cosa. Y creo que además cada historia finalmente agarra el espacio, así como las historias eligen cuáles historias ser contadas, porque uno con el tiempo deforma
una deformación profesional que anda recolectando historias en todas partes, robando la historia a los amigos y viviendo ficciones y que después uno se las cree y repite cosas que a lo mejor no fueron tan así, pero que cierran como un cuentito y son deformaciones de escritores. Hay ciertas historias que surgen sobre otras. Finalmente uno escoge alguna o cree que escoge, digamos, dice. Y esas historias agarran como un tamaño propio, ¿no? Algunas se transforman en cuentos. Yo llevo varios libros de cuentos. Llegué a la novela desde el cuento. Otros han llegado a la novela desde la poesía. No sé muy bien, eso da para, lo he dicho muchas veces, para una gran mesa. Se puede desarrollar muchas tesis al respecto. Tengo grandes amigos, grandes novelistas que llegan a la novela desde la poesía y asimismo tengo otros grandes amigos que llegan desde el cuento. Pero en el fondo cada historia va tomando su tamaño, su espacio, su longitud y al final esta historia no la quise quizás traicionar más, digamos, estaba bien como estaba, eso me pareció. Y bueno, vienen otras, tengo la novela anterior que era un poco mayor y vienen otras historias más grandes, así que eso. Y yo sugeriría leer un par de paginitas de Yuri. ¿Se podrá? ¿Tú crees? Sí, es mi aquí está el libro. Ya, a ¿Quieres? ver si traje mis lentes. Claro, yo creo que voy a leer el principio porque ya, sin ánimo de autospoilearme, se muestra esta imagen del cóndor en el agua, que es una imagen muy fuerte. Yo la explico muy brevemente. Es una imagen de el cóndor, es el ave más grande del mundo, de envergadura, y el otra ave más grande del mundo, que es el albatros errante, también está en Magallanes, que es donde se inicia esta historia. Convengamos que esta es una historia de navegación en mares subantárticos, mar abierto, pero parte en Magallanes. Entonces es muy fuerte ver a esta gran ave gigante, ver un cóndor en el agua, y usé esa imagen porque de hecho es una imagen real. Hay gente que la ha visto, no en pocas ocasiones. Ahora, ¿por qué cayó un cóndor al agua? Puede haber sido que era un final, o puede haber sido que comió mucho, o el pinche viento que corrompe todo ahí en Magallanes y que bota cualquier cosa. Y una muestra un poco de esa imagen fuerte. Vamos a leer entonces brevemente. Primera parte. Nada más zarpar de Punta Arenas, cerca de la primera angostura, nos avisó una barcaza por la radio y el capitán, de puro curioso, desvió el rumbo. Desde lejos era una mancha negra y se distinguía apenas su anillo blanco del cuello. Al acercarnos, parecía un viejo con el poncho empapado tratando de mantenerse a flote. Nadaba hacia la costa con miedo y desesperación. En estas aguas heladas es difícil sobrevivir mucho rato. ¿Cómo cae un cóndor al agua? Quizás comió demasiado y con la panza llena no pudo mantenerse en vuelo, o el puto viento le jugó una mala pasada, o ya era viejo y este era solo un final de los tantos posibles en Magallanes. No nos quedamos para ver si logró llegar a la costa. Teníamos la marea favorable y enfilamos hacia el Atlántico por el estrecho. Íbamos a pescar bacalao y circunvalaríamos la Antártida por varios meses con las Islas Malvinas como base. La faena era ilegal en algunas aguas territoriales, en las aguas territoriales de algunos países, y si nos atrapaban corríamos el riesgo de caer presos, como finalmente ocurrió. Sabía bien que arriesgaba. Lo que no esperaba era el clima tan hostil entre los tripulantes. Éramos 76, el capitán Evans, oficiales, maquinistas y 3 turnos completos de operarios para que el barco factoría no se detuviera nunca. Cuando digo que había un mal ambiente en el barco, quedó corto. Era peor que estar en la cárcel. Estuve varios meses embarcado en esa jaula de fierro de 70 metros, con las peores marejadas del mundo y rodeado de gente de mierda. Bueno, yo creo que vamos a quedar ahí y da una muestra un poco del clima de un barco factoría en agua muy peligrosa, muy mar abierto. Y yo creí que era un buen escenario para generar una ficción, digamos. Yo creo que es un buen escenario para... Y después, bueno, me di cuenta que por ahí, como me lo hizo notar mi buen amigo Oscar Barrientos, había escrito una novela marítima, algo que no tenía pensado, pero que es dable pensar en esta obsesión que tenemos los bolivianos con el mar, y que he escrito varios libros sobre el mar, que haya escrito una novela marítima.
Así que, bueno, eso yo creo que quedamos hasta acá con esta presentación de esta novela. Y a continuación pasamos inmediatamente a presentar la siguiente novela. Préstamela, Diego, por favor. De la misma editorial. Ahí está. Sí, yo también la tengo acá, pero entre que la saque de mi mochila va a ser... Voy a botar algo, va a caer... No, vamos a generar un problema. Entonces, Los sueños del cyborg de Diego Muñoz Valenzuela. Yo voy a hablar algunas cosas muy breves y también le voy a pasar la pelota a mi amigo y colega Diego Muñoz con algunas preguntas respecto para que se explaye respecto a la novela. Yo la leí con mucho agrado y me pareció en esta mezcla de géneros que hoy día existe, es una novela de ciencia ficción, por supuesto, pero de alguna forma es una novela policial también, ¿no es cierto? Pasan cosas muy policiales, tiene una estructura de lo que sería una novela negra, y eso me gustó. Yo siempre recuerdo, he mencionado en algunas ocasiones, una novela que se llama La ciudad y la ciudad de China Miéville, que es una gran novela de ciencia ficción, pero a la vez también es una novela, una novela policial. Hay un investigador, hay un crimen. Aquí, claro, hay crímenes, hay tipos perversos, malos, y hay un cyborg, que esta ya la cuarta novela, cuarta novela, donde una inteligencia artificial que ya ha tomado cuerpo, comentábamos con Diego que cuando él hablaba de inteligencia artificial en la primera novela, que fue hace ¿cuántos años, Diego? El 97. 97, era como bien raro, ¿no? Era algo no muy común, digamos. Hoy día las inteligencias artificiales están en nuestro teléfono, conectadas, manejan, nos dicen qué cosas necesitamos sin saberlo, toman decisiones por nosotros. Entonces, esta inteligencia artificial después toma cuerpo, se transforma en un robot, en un ente, y toma conciencia de sí mismo. Y es interesante también que siempre tendemos a creer cuando creamos las ficciones, o muchas de las ficciones, mucha de la ficción de películas y televisión, que además nos contamina un poco la forma en que abordamos las historias o cómo leemos las historias, muestran unas inteligencias artificiales perversas, digamos, enemigas, o que terminan tomando el control o el poder. Sin embargo, una gran apuesta, una gran centro de esta novela es que la inteligencia artificial es ayuda al personaje principal de la novela, es alguien que lo acompaña, que le resuelve el problema, que en ningún momento, al contrario, lo salva de muchas situaciones. Bueno, yo siempre que hablo de una novela también trato de no contar demasiado la historia, así que van a pensar que me voy por el lado, pero claro, en esta novela el protagonista pierde la memoria y la inteligencia artificial, que de alguna forma yo creo que es casi el personaje principal o uno de los personajes principales, empieza a soñar o descubre el sueño. Una inteligencia artificial que descubre el sueño y los sueños le revelan cosas en la historia. Así que, bueno, yo me gustaría partir preguntándole a Diego qué ha cambiado, digamos, o cómo vislumbra la quinta novela, digamos, respecto a una inteligencia artificial que cuando partió era realmente una novedad. Bueno, Diego es ingeniero también. Él ha trabajado con temas digitales, aunque no es ingeniero en computación, es ingeniero químico, ¿no? Pero sí ha trabajado en diseño corporativo, miradas muy macro, y de digitalización de la era digital que estamos transformando, la transformación digital de las empresas. Pero claro, indudablemente con esto la inteligencia artificial va mucho más allá. ¿Y qué ha cambiado entonces entre esa primera inteligencia artificial y hoy día que ya es una realidad? Las inteligencias artificiales ya están funcionando. ¿Cómo vemos el futuro de ficción? ¿Cómo ves tú, no el futuro real, que nosotros los escritores de ficción estamos más bien invados por la ficción? Por lo tanto, ¿cómo ves tú la inteligencia artificial evolucionando hacia una siguiente historia? ¿O cómo ha cambiado? ¿Ha envejecido?
Mira, es buena pregunta, así como casi para un examen de grado, Yuri. No es fácil decir eso. Mira, yo primera cosa, trabajé 10 años en inteligencia artificial, varios años en IBM y en otras empresas grandes. O sea, tengo un background en el tema fuerte, digamos. En algún minuto está en el máximo, después uno se empieza a quedar atrás, digamos, con el tiempo. Era unos 20 años que no estoy integrado en los últimos desarrollos que hay. Pero sí que sé bastante como para ponerme al día más o menos rápido, digamos, y tener alguna idea de qué es lo que se puede ocurrir. En realidad, de las cosas que podrían ocurrir, en mi opinión, han ocurrido muy pocas hasta aquí. O sea, está pendiente lo esencial, que es la idea que está en esta saga de novelas, que es decir, que una máquina pueda pensar inteligente, creativamente, autónomamente, igual que lo podríamos hacer nosotros. O mejor, porque la verdad que cuando examinamos nuestra historia nos damos cuenta que el ejercicio de la inteligencia que hemos hecho es escaso, digamos, es más bien escaso. Digamos, en los últimos meses de nuestra historia hay demostraciones más evidentes, digamos, de esto que lo que yo podría argumentar, digamos, en una hora, digamos, de discusión. Dicho esto, yo fui un lector voraz de ciencia ficción cuando era un adolescente o preadolescente en los años 60, cuando estábamos entre los primeros satélites y los vuelos del espacio. Y la ciencia ficción en el mundo, en esa fecha, tiene un auge tremendo y aparecen autores, grandes autores, no sé, Bradbury, Heinlein, Asimov, podríamos mencionar una larga lista. Pero después también eso como que cae, ¿eh? O sea, probablemente quizá con la llegada del hombre a la luna, como que vino una especie de frenazo, y particularmente en Chile, donde hubo una ciencia ficción bastante activa a mediados del siglo pasado, aquí no pasaba nada, digamos. Al principio por la dictadura, pero no podemos echar la culpa a la dictadura siempre de todo, digamos, pero no había ciencia ficción. Fíjense que se produce una especie de paréntesis entre los años 70 hasta avanzados los años 90. Flores para un Cyborg, que es la que abrió la saga, parte con esta hipótesis de que una máquina puede llegar a convertirse en una inteligencia plena, independiente, equivalente con su creador, con el que tiene una relación de igual a igual muy rápidamente, digamos, pero una relación de igual a igual muy fraterna, o sea, cruza varios umbrales. Uno de los umbrales que cruza es el de las emociones. Esto se publicó el año 97 y se publica el año 97 y de alguna manera rompe ese largo silencio desde los años 70 hasta ese momento de la ciencia ficción. Entonces, bueno, ¿es una novela de ciencia ficción? Sí. ¿Es una novela negra, como dice Yuri Soria también? ¿Es una novela de aventura? Sí. ¿Por qué no? Perfecto, digamos, como La isla del tesoro de Stevenson, si se pone en esa lista, me parece maravilloso. Y es una novela política también, es una novela social y es una novela política. Y parte de lo que en esa primera novela se trata es el castigo de los culpables de las violaciones a los derechos humanos, los torturadores y una serie de personajes oscuros que se mueven en las tinieblas. Esto salió en el año 27, avanzada ya la transición. La novela tuvo un momento muy alto, digamos, varios meses muy altos de difusión y de conversación en los medios sobre esto. Sin embargo, nunca se habló de la parte social y política. A lo más se decía por ahí en alguna línea. Yo me acuerdo, salieron 2 páginas en el Mercurio, una cosa inimaginable, así como la página A5 y A6, y decía, en algunos momentos se tratan situaciones políticas delicadas, y eso es todo lo que dice, digamos, en 2 páginas completas. Pero también en otros medios no se trataba ese tema, digamos. O sea, todavía tenemos dificultad en tratar algunas cosas, cosa que no ocurre en otros países, porque en otros países donde se ha publicado fuera de Chile, sí que la gente ha tomado ese punto y lo ha tomado como un punto muy importante y como muy renovador también. Bueno, pero la pregunta de Yuri iba en otro sentido, digamos. ¿Qué se ha logrado de esto, digamos? O sea, amenaza,
pero las máquinas pueden sorprendernos con algunos trucos, pero igual tienen que ver con la capacidad de procesamiento infinita que tienen hoy día. En eso nos aventajan mucho, pero nos aventajan hace rato, digamos. Entonces, como todo un artificio construido por sobre esa enorme capacidad de cálculo y procesamiento que tienen. Pero otra cosa es que una máquina tenga la capacidad de entender los procesos más propiamente humanos, emotivos, emocionales, intuitivos. Eso es una cosa que no ha ocurrido todavía. Ese momento en que se produce la independencia. Eso lo llaman los teóricos, lo llaman la singularidad, el momento en que una máquina sea capaz efectivamente de pensar por su cuenta y tomar decisiones. La suposición que hacen, ¿no es cierto?, la línea mayoritaria en esto, que es, no sé, la ciencia ficción al estilo Terminator. ¿Ah? Los humanos no sirven para mucho, acabemos con ellos. Esa es la hipótesis. Y yo lo que planteo es otra cosa, que las máquinas pueden estar del lado nuestro y de ayudarnos a hacer las cosas mejor y a tener incluso una sociedad más libre y un sistema más justo, y nos podrían colaborar bastante en esa tarea y también entendernos mejor. En ese sentido, digamos, si bien la ciencia y la inteligencia artificial han avanzado muchísimo, yo creo que estamos lejos de alcanzar ese punto todavía. Sin embargo, lo que sí quiero decir, y en esto hay discusión, que es como una discusión dentro del campo de la inteligencia artificial, entre algunos que son más o menos fundamentalistas. Yo soy de los fundamentalistas que dicen, si nosotros, con todas nuestras características, fortalezas, limitaciones, como quieran considerárselas, hemos llegado a un estado en el cual se puede juzgar que somos una especie más o menos inteligente, porque otra especie, a lo mejor basada no en la química del carbono como nosotros, sino que en la química del silicio, que son las máquinas, ¿por qué no podría alcanzar eso? Digamos, hay discusiones que se siguen manteniendo hasta el día de hoy, y yo creo que eso es algo que todavía no ha ocurrido y que está pendiente. Así que no es tan sorprendente todavía. Hay mucho más que esperar. Sí, me gusta esa mirada, y no sé si es un guiño realmente de tu novela, aunque uno puede hacer esa lectura respecto a Philip K. Dick, ¿no es cierto?, que con el famoso libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Aquí el androide empieza a soñar, ¿no? Empieza como punto que fue base además de ese libro de la famosa película de ciencia ficción Blade Runner y su secuela. Y hay un punto también que me parece muy interesante, porque siempre se habla de la vertiente de la ciencia ficción que se nutre de la ciencia, es decir, toma ciertos temas posibles o que ha manejado la ciencia y genera ficciones o adelantamientos o cosas que podrían suceder al respecto. Sin embargo, también es interesante el proceso inverso, que está más o menos descrito, que cosas como, por ejemplo, la máquina del tiempo o los viajes en el tiempo nunca se habían planteado, como hoy día lo plantea incluso la física teórica, como una opción posible o al menos teorizable, hasta que después que se los planteó la literatura. Es decir, la máquina del tiempo de, ¿cómo se llama?, H.G. Wells. Fue el primer texto que habló de viajes en el tiempo, y antes la ciencia no se lo planteaba. Bueno, quizás los físicos teóricos hoy día están planteando una teoría que explique todo, el origen del universo. Hay teorías bastante, digamos, ¿cómo sería?, lisérgicas, psicodélicas o voladas, digamos, como sea, pero que no dejan de ser interesantes, porque como toda la ciencia siempre plantea cosas que son como verdades absolutas, pero tienen en su germen la capacidad de autorrefutarse, es decir, son teorías que van avanzando. Por favor, adelante. No, yo no soy lector de ciencia ficción, por si acaso. Sí, de novela negra. Pero hay un hecho, no sé si tú sabes, me imagino que sí, Diego, perdona si te pregunto esto, pero el año pasado fue expulsado un ingeniero y el grupo que trabajaba con él de la plataforma Google, porque él aseveró y dijo que en realidad había estado en una experiencia con máquinas y que él estaba claro que esas máquinas tenían sentimiento.
Eso es un hecho real, no es ciencia ficción. Es así, eso ocurrió en junio, julio del año pasado. Busquen la noticia. Y él fue expulsado de la plataforma Google precisamente por estas afirmaciones tan, digamos, adelantadas y asombrosas. Lo otro que te quería preguntar es si acaso tú conoces, me imagino que sí, porque hay una corriente, no podría precisarte los años, pero de ciencia ficción soviética, en donde precisamente la escritura de esa ciencia ficción tiene que ver no con que nos van a matar, a eliminar a todos, sino que es una ciencia ficción positiva, digamos, ¿no? Sí, esa es una tendencia que en general es minoritaria, por desgracia, pero existe, digamos. O sea, yo soy como, me adscribo a esa corriente, digamos. Ahora, si nos vamos al origen, el gran padre de la ciencia ficción sería Turing, Alan Turing. Alan Turing, que es conocido por no me acuerdo el nombre de la película, pero él es el creador del primer modelo de computador que existió. ¿Ah? Claro, rompiendo los códigos, pero la tradujeron parece con otro nombre. Como hacen las fabulosas traducciones de los títulos sí, en español. Pero Turing, inglés, digamos, inglés. Él desarrolló una teoría que luego escribió en un paper que se puede leer, que se llama Computing Machinery and Intelligence, Máquinas Computacionales e Inteligencia. Es del año 50 al año 51. Es muy impresionante porque es un artículo que puede leer cualquiera. Yo lo leí preparándome para cabecearme, pero en realidad es una prosa, con una explicación maravillosa de lo que la inteligencia es y de lo que debería ser. Y ahí propone lo que es válido a la fecha actual, que es el test de Turing. El test de Turing, ¿qué es lo que es? Él dice, mira, para juzgar si una máquina es inteligente o no es inteligente, yo lo que tengo que hacer es, a ciegas, sin saber cuál es cuál, converso con A y converso con B. Uno de los dos es una máquina y el otro es una persona. Entonces, si yo converso durante una hora y no sé quién es A y quién es B, quién es la máquina y quién es el ser humano, gana la máquina. O sea, la máquina se le concede que es inteligente. Bueno, cuestión de tiempo, necesito más tiempo, necesito 4 horas, necesito un día, necesito 2 días, pero en algún momento alguien tiene que rendirse, si ese es el caso, se cumple esa condición. Bueno, esa condición del test de Turing, que los test de Turing que se han aplicado a la fecha son test de Turing limitados a algún campo de conocimiento, las máquinas han tendido a pasarlo. La cosa es quién pasa un test de Turing en todo, digamos, conversando sobre cualquier cosa. Ahora, yo me pregunto si nos exigiéramos nosotros pasar un test de Turing en cualquier materia, si lo pasaríamos. Yo tengo la impresión de que no. Yo probablemente reprobaría la mitad de las pruebas. Entonces le estamos pidiendo a una máquina más de lo que nos pedimos a nosotros mismos. Bueno, Turing inventó una maquinita que fue capaz de descifrar los códigos del alto mando alemán. En su minuto, eso que le causó a él un conflicto, que no fue el único que tuvo, descubrieron que iban a haber un bombardeo preciso en la ciudad de Coventry, y la decisión del alto mando inglés es no divulgar esta noticia, lo cual significa que Coventry es bombardeado y que murieron, no sé, miles y miles de personas por esta razón, y Turing tuvo ahí un problema. O sea, yo inventé esta máquina para salvar vidas, no para matar personas. Bueno, no fue el único problema. Turing era gay, además, y sabemos lo que eso significaba en una sociedad tan conservadora como la británica. Él fue muy perseguido. De hecho, muchos decían que el test de Turing era de alguna manera también una especie de reflejo del tipo de discriminación que nosotros hacemos, que hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia y nuestra historia reciente. ¿Sabes? Desde la época, no sé, entre que los afroamericanos eran considerados esclavos. Pero más cerca de eso es que aquí en Chile el derecho a voto de la mujer se concede el año 52, 54, por ahí. O sea, antes de eso se significa que la distinción de género significaba decir quién podía votar, quién no podía votar. Díganme ustedes si eso sería como decir quiénes son inteligentes y quiénes no lo son. Entonces, Turing habla de la discriminación, de alguna manera. La discriminación de las máquinas también podría ser
un día las máquinas van a pasar el test de Turing y nos van a sorprender, van a decir algo. Yo creo que la noticia efectivamente, como tú dices, apareció. No hay evidencia evidencia, quiero decir, sustantiva de que eso haya ocurrido así. Yo creo que nosotros vamos a saber cuándo eso ocurra, porque no se va a poder evitar, porque no es una cosa que va a ocurrir aquí, digamos, en esta máquina, va a ocurrir en todas y nos vamos a dar cuenta que eso va a ser así. Si para eso faltan, no sé, 2 meses, 5 años, 50 años, 100 años, eso es difícil de determinar, pero pucha que avanza rápido también la ciencia, digamos. ¿Ah? Pero yo soy de los que creo que nos van a dar una sorpresa positiva y no una sorpresa negativa. En eso me he esforzado por trabajar en esta saga. Sí, eso es algo destacable y que se nota, esa mirada positiva, que a veces los que escribimos siempre tienen una mirada como de vamos viendo los lados malos. A propósito, me acordaba de las noticias, claro, porque uno también empieza a ser crítico porque no sabe si una noticia es una noticia fake o es una cuestión que tiene otros intentos detrás. Hace poco se hablaba de un par de inteligencias artificiales que había conectado a una red social y que en algún momento se empezaron a crear un idioma propio, se comunicaban unas con otras por debajo de sus creadores y por eso la desconectaron, porque habían agarrado una independencia que no estaba prevista, digamos. Entonces, claro, es posible, puede ser, manejan la era del Big Data, donde hoy día tenemos no parte de un sesgo de información, sino de acceso a todos los datos. Y claro, ahí está la duda si eso fue real, como bien tú planteabas, es un tema incluso publicitario detrás, pero indudablemente para allá vamos, digamos, esta base de datos y los análisis, porque ahora ya ni siquiera importa por qué sucede algo, sino que sucede, ¿no es cierto? Y los algoritmos están funcionando de esa manera. Alguien nos tiene que hacer así atrás cuando estemos al final del tiempo. Nos hacen así como que nos van a cortar el cuello y estamos al final porque podemos hablar entre 45 minutos y un semestre. Así que, Yuri, estoy aquí presente atrás, Ya. mirándote, y me gustaría también si hay preguntas del público. eso. Y que Diego nos lea un poco también de la novela. Sí. Ah, sí. Por favor, ofrecemos... Primero que nos lea Eso. y después si hay alguna pregunta del público. Sí, eso. Ambos libros están en la librería del GAM, que está ahí en el pasillo a mitad de la feria. El grupo de amigos de Mónica. Librería del GAM. El Sí, creador del cyborg se llama Rubén. Rubén ha vuelto de Nueva York después de una aventura que es la tercera de las novelas de las novelas del cyborg. Y él, producto de una tortura intensa que recibe ahí en una especie de palacio de seguridad de una organización internacional que se entiende que es como una especie de organización neofascista de fascinerosos, delincuentes, torturadores. Producto de esa tortura, él pierde la memoria. Él se supone que ha perdido la memoria para proteger a la gente con la cual trabaja, entre los cuales está el propio cyborg en Chile. Lo rescata el cyborg desde Nueva York, desde el búnker donde está preso, y lo libera. En ese proceso es que él, Tomás, que se llama el cyborg, quiere como devolverle la mano a su creador, quiere que recupere su memoria. Entonces, para eso necesita hablar con él, y la manera que él lo cubra es soñar con él para poder conversar con una versión activa de su creador. Entonces, lo que hace es crear un mecanismo que le permita a él soñar. Eso es lo que vamos a ver, un trocito de dos capítulos, digamos. Ahora por fin tenía el mecanismo en sus manos. Lo único que restaba por hacer era conectarlo a su cerebro y activarlo. De repente sintió miedo. ¿Y si algo fallaba? Si un mínimo circuito de su mente, acaso el esencial que configuraba su personalidad, era destruido por efecto del aparato? Desechó la idea tras examinar con cuidado una tras otra las diversas posibilidades.
En un arrebato de simbolismo fue a sentarse al verger de Rubén, el lugar donde su creador se entregaba a las interminables sesiones de lectura que tanto le agradaban. Tomó el cable que emergía del aparato y acercó el conector a su cabeza. Allí hurgó con precisión e hizo un pequeño espacio en su piel. Hizo contacto y activó el mecanismo. Cerró los ojos y preparó su inmersión en aquel mundo desconocido. Y parte ahí un capítulo, el primer sueño. Rubén me mira inquisitivamente como si procurara penetrar en mi mente. Me encuentro en el dormitorio de su pequeño departamento en la época que estudiaba para el doctorado. Reconozco cada detalle grabado en mi indeleble memoria y como esta situación no es posible porque ocurrió una década atrás, sé que estoy soñando. Mi primer sueño. Lo he logrado. Significa que ahora soy un poco más humano. ¿Por qué me mira así, Rubén? Contemplo mi cuerpo, idéntico a como soy ahora, una incongruencia temporal propia del mundo onírico. Por ese entonces yo apenas superaba la condición de un horroroso masijo de cables, sensores y actuadores electromecánicos. Me alegro porque esta distorsión hace aún más exitosa la experiencia de este primer sueño. Lamento, de otra parte, esta capacidad para advertir el absurdo. La mayoría de los humanos no percibe esta clase de incoherencias, se sumerge en el sueño sin prestarle atención, se tragan lo que vengan sin cuestionamientos. La racionalidad es depuesta al momento de abandonar el estado de vigilia. Por ende, raras veces las personas captan que viven un sueño y no una experiencia real. Yo no puedo bajar la guardia del pensamiento lógico porque constituye mi esencia. Así me pierdo parte sustantiva de la diversión. Quizá podría intentar anular mis capacidades, pero me produce recelo. Nunca lo he hecho, excepto cuando fui desactivado por razones ajenas a mi voluntad. Rubén me habla, pero no puedo oírlo. Mueve los labios, aunque no produce sonidos. Hay una especie de neblina que me impide ver con claridad, así que no logro interpretar sus movimientos. Trata de decirme algo. Ahora yo le hablo, pero las palabras no salen de mi boca. La desesperación comienza a invadirme, pero como sé que es un sueño, concluyo que debo tranquilizarme. Le hago una seña para que vayamos a la habitación que hace las veces de living, comedor, sala de estudio y pieza de alojado. No entiende, lo aferro por el antebrazo y lo conduzco a la fuerza. Al principio se resiste, pero al fin cede. Bueno, y ahí se produce una conversación que es la que precipita la acción que vendrá después. Un sueño del androide. Ofrecemos entonces la palabra si alguien quiere hacer una pregunta, opinar. Ahí hay un colega. Quería preguntar... Hola, mi nombre es Javier. Quería preguntarle cuál es, si tiene alguna inspiración con Asimov. Y me recuerda mucho de El hombre de Bicentenario también. ¿El hombre? El hombre de Bicentenario. El hombre bicentenario. Hay un antecedente que me di cuenta, digamos, a propósito de alguna pregunta, así como la tuya. Hay una novela de Asimov que es de las menos conocidas, que se llama El sol desnudo, y que es una novela muy interesante. En esa novela, fíjense ustedes que me acordé de esto, no sé, un par de años, por una pregunta similar a la tuya. Y a esa novela soy más tributario que El hombre bicentenario, pero El hombre bicentenario es consecuencia de esta otra novela anterior de Asimov. ¿Qué es lo que ocurre en esta novela? Primero que nada, es una novela policial y de ciencia ficción. Están los dos géneros ahí clarísimos, porque el protagonista es un detective que tiene un asistente que es un robot. Menos autónomo que el que protagoniza la saga, pero también muy importante, digamos, en la cooperación entre los dos. Entonces van a investigar un crimen que ocurrió en una colonia, una de las infinitas colonias que existen en el espacio. En esta colonia viven muy pocas personas, por decir algo, 20.000 personas en la población de un planeta que es enorme y que tiene unas extensiones así como que cada persona tiene, no sé, 50.000 hectáreas que controla, que son predios manejados completamente por robots, donde las personas viven solas, digamos, y cada persona está tan lejos de otro que es un viaje largo.
Por lo tanto, en el tiempo lo que ha ido ocurriendo es que la gente no se ve físicamente, sino que se ven solamente a través de holografías, de hologramas. Miren esta, la conexión con el mundo que hemos vivido recientemente. Entonces, en ese camino, el gran problema que tienen es cómo encontrar pareja, digamos, y cómo convencerse, suponiendo que encuentran pareja, de juntarse lo suficiente para engendrar hijos. Entonces, es un mundo rarísimo el que describe ahí Asimov, muy parecido a lo que vivimos en pandemia. Bueno, en ese planeta ocurre un crimen, y ellos no tienen policía, ni tienen ningún mecanismo de investigación para hacerlo. Además, es absurdo que ocurra un crimen porque para matar a alguien hay que estar ahí al lado y asesinarlo. Ese es el problema que tienen que resolver. Es una novela, como les digo, muy desconocida respecto al mainstream de Asimov, pero de la cual yo la debo haber leído, no sé, cuando tenía 13, 14 años. De repente me acordé de esa novela maravillosa y yo creo que Asimov desarrolló después esa misma idea en la novela que tú mencionas. Tengo igual otra pregunta que a lo mejor puede ser más desde mi mente un poco inquieta de ficción. El otro día conversaba con una amiga que hemos tratado, no sé si la ciencia aún ha tratado de llevar la teletransportación a algo real. Y llegábamos a la conclusión un poco de que esto de la comunicación a través de, por ejemplo, Zoom y el computador es como una forma de teletransportación, pero a través de cerebros como mecánicos, ¿no es cierto? Electrónicos, un cerebro digital que tenemos a disposición y que podemos posicionar en cualquier lugar del planeta. No sé qué opina respecto a eso. Bueno, la holografía progresa rápidamente, pero basta con decir lo que... Bueno, la técnica, que es lo que usamos a través de los distintos comunicadores al estilo de Zoom, está hace mucho rato. Y no lo usamos hasta que fue necesario utilizarla. Ojo, que eso es también un punto que hay que considerar en la ciencia. O sea, una cosa es que algo esté y otro que entendamos para qué sirve y que hagamos un uso extensivo de eso. En pandemia no teníamos ninguna otra alternativa que hacerlo. Entonces hoy día forma parte de la rutina. Es un poco absurdo, digamos, pero forma parte de la rutina. Ayer en la tarde estábamos en una conferencia donde había 2 escritores chinos que estaban en Beijing, una traductora búlgara que estaba en México, un profesor y un escritor que está aquí en Chile, un profesor chino conversando. O sea, eso es posible hoy día. Es casi equivalente a lo que tú dices. Claro, sería mejor un holograma, un poco más caro, digamos, necesitamos un rato para investigar. De repente vamos a estar como los hologramas, pero también está la naturaleza de querer estar juntos, ¿no? Eso es como lo propiamente humano. Y todos dijeron, la reunión terminó, y todavía hoy día en la mañana, todos decían que buena fue nuestra reunión, que grata, que productiva, que interesante, que fraterna, que ganas de estar juntos en el futuro, digamos, ¿eh? De poder tocarnos, de poder conocernos y de estar juntos. Eso es inevitable, pero esta reunión era imposible hace 3 años. Hoy día es trivialmente posible. Un poco la necesidad nos llevó a... Nos llevó. Empujando como los límites de... Pero no sé cuánto la estamos usando, hasta qué punto realmente la estamos usando en toda su extensión y en toda su posibilidad. Porque ahí ya influyen otras cosas. Muchas gracias. Gracias por tu Hay pregunta. una pregunta que quería hacer a mí. Buenas tardes. Yo quería preguntar si la saga del Cyborg es necesario leerla en orden cronológico o se puede hacer un abordaje desde el libro que uno encuentre primero. Eso, gracias. Bueno, mira, tu pregunta la he contestado, la tenía que contestar muchas veces.
lo mejor si le preguntas a mi editora te va a decir que tienes que leer los 4 y ojalá llevarte los 4 al tiro. Digamos. Esa es una buena respuesta conveniente, pero son todas se pueden leer en forma independiente. Sí. Esa es la verdad. Espero que leer una contamine de la necesidad de leer las anteriores, pero se pueden leer independientemente, tienen una estructura que permite eso. Y bueno, estas cosas no... decía, yo ¿cuál va a ser la quinta? Bueno, lo estoy pensando, pero en realidad lo estoy pensando al calor de que estoy terminando otra novela de ciencia ficción que explora otras cosas que la verdad para mí son muy placenteras porque son preguntas bien serias respecto de lo que podría venir. Y ya eso implica la posibilidad de la convivencia, de la interlocución, de la cooperación, de la colaboración con unas inteligencias artificiales que son muy distintas a como somos nosotros y que tienen que ser muy distintas. Porque si fueran lo mismo, no sé, a mí eso es lo que me molesta, digamos, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado y va a ocurrir justamente eso, de que las máquinas razonan como nosotros. Como en general razonamos nosotros. Entonces tú me diste un palo a la cabeza y yo te tiro una bomba atómica y se acabó la discusión. Digamos. Entonces, ¿por qué van a ser así? Digamos? ¿Por qué si es una inteligencia y si es una inteligencia de verdad superior va a tener que ser tan burda, digamos, y no podrá ocurrir otra cosa? Entonces, quiero decir, la labor aquí es sorprenderse, imaginar, ir a algo que es distinto, que es diferente, que a lo mejor también nos obliga a nosotros a sacar lo mejor de la humanidad, que lo tenemos, se demuestra, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo aparece eso también en nuestra historia, esa capacidad de ser mejores, de pasar por encima de aquello que estamos siendo. Bueno, no puedo evitar ser positivista, pero espero tenerle razón, ¿no? Gracias, Diego. ¿Alguien más alguna pregunta? Porque ya nos están haciendo así en el cuello de que estamos en la hora. ¿Aló? Sí, ya estamos en tiempo, nos quedan 2 minutitos. Si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Tú? Tampoco soy lectora de ciencia ficción, el profe no sabe, pero me impresionó el fragmento que leyó, me evocó una ternura, algo tan humano, una cercanía. ¿Está bien mi interpretación? No era tan... Yo siempre pensaba que iba a ser, al leer el título, que iba a ser algo así como más frío, más, no sé. Pero lo que leyó, por lo menos, su inicio, algo más humano que Cyborg. Sí. Es un buen tipo el Cyborg, sí, eso es lo que no es tan frío como uno se imagina. Exacto. Una Sí, inteligencia. pero ahí hay otra cosa que hay que decir. Justo, yo defiendo de un lado mucho la literatura de género, digamos, no solo porque la practique, sino también porque creo que en realidad lo que hay es literatura y que el resto son rótulos que nosotros le ponemos. Entonces, literatura de ciencia ficción, no sé, literatura de amor, literatura romántica, Negra. literatura de guerra, literatura... No, son rótulos que ponemos, son inventos. Lo único que existe es literatura, y la literatura tiene que ver con la humanidad, y si no es eso, no está en el centro, para mí deja de tener literatura. Había uno de los autores importantes de ciencia ficción en Chile, que era Hugo Correa, a quien conocí, se enojaba cuando le decían, y usted, qué sé yo, como escritor de ciencia ficción, ¿qué es ciencia ficción si la ciencia ficción no existe? Lo único que existe es la literatura. Se enojaba mucho cuando le decían eso. Y yo creo que al final tiene razón, digamos. Era medio pesado cuando lo decía, pero tenía razón, si lo que existe es literatura. Y eso significa que la literatura, su finalidad última es emocionar, es estremecer, es hacer reflexionar, sea lo que sea el tema, digamos. Entonces, si la lees, pienso que podrías llegar a pensar, me gusta la ciencia ficción. En Pero realidad sí, no es bueno, nada. te iba a comentar eso, que cuando escucho el fragmento, me dieron ganas de leerlo, el libro. Derechamente, si no, le habría dicho que no. Gracias, Patricia. Bueno, lo importante es que cada vez tengamos más lectores de literatura para todos los que andamos en estas rumbos de la literatura.
Les agradezco la presencia. Los libros están, les digo nuevamente, en la librería del GAM. Para los que le tienen susto a la ciencia ficción, Tom es un cyborg muy querible, muy querible. Además, Diego tiene una novelita corta que es paralela a esto, que se llama El mundo de Enid, y que sucede por allá por el 2050. Es una novela juvenil que también están los mismos personajes y que nos muestra un mundo esperanzador en 2050, donde no hay armas, donde pasan cosas buenas. También llegan los malos y Tom los atrapa, pero un mundo esperanzador. Yo que me he leído todos los cyborgs, te atrapan. La juventud, chicos muy jóvenes, 14 años, todavía siguen buscando flores para un cyborg, que es el primer libro de la saga que ganó los premios, que está con traducción a como 5 idiomas y que está en todo el mundo. Así que, bueno, los invitamos a leer, cualquiera de ellos sea los cyborg. Y eso. Muchas gracias. Oye, mañana vamos a tener una conversación en torno al libro Las mujeres cuentan. Es una especie de homenaje que le están haciendo a este libro, también de nuestra editorial, que ya cumple, es de 2010, cumple ya una buena cantidad de años, y vienen la Pía Barros y la Sonia González. ¿Ya? Estaremos mañana aquí a las 18 horas. Muchas gracias por acompañarnos. Linda conversación.